Yo creo que es necesario plantear una reflexión inicial. Los conceptos que yo vengo a ofrecerles están enmarcados de alguna manera en lo que desde la perspectiva internacional se ha comprendido como justicia transicional y no necesariamente son las nociones que hemos visto en Colombia del desarrollo del concepto de justicia transicional. Esa es una primera reflexión bien importante, porque cuando yo empiece a hacer los relatos probablemente van a decir ustedes, pero uy, aquí no es así, o bueno, en Colombia tenemos otros matices, en fin. La idea entonces es, voy a hacer una presentación inicial, que no está aquí en esta diapositiva, en esta presentación, una presentación general sobre justicia transicional para luego dedicarnos a conversar sobre los desafíos de la justicia transicional en Colombia. Debo decir que, pues que Camilo en su clase de termodinámica fue absolutamente expansivo en los conceptos pues, y en las aclaraciones que nos dio. Traté de tomar nota de algunas preguntas, sin embargo, pues espero que alguien haya logrado anotarlas todas para tratar de darles respuesta. Sin embargo, pues en la medida en que vayamos avanzando, vamos a tener pues un poquito, pues digamos, vamos a abordar todos los temas que trató Camilo. Pienso que es importante que conversemos más o menos o digamos, de dónde emerge el concepto de justicia transicional. Básicamente podemos decir que el concepto es acuñado desde los países del Cono Sur que, como ustedes, por ejemplo Argentina, Chile, que pasaron por unos regímenes fuertes y dictatoriales que en su momento no lograron enfrentar las violaciones a los derechos humanos y los excesos de estos gobiernos, y que finalmente, después de mucho tiempo, tuvieron que acudir a unos mecanismos para resolver o para hacer frente a esos legados de violaciones masivas a derechos humanos. Digamos que así como en términos generales, de pronto no es una definición que guste mucho en términos conceptuales, pero que probablemente se va a quedar en sus cabezas, es que la justicia transicional es algo así como un paquete de medidas que adoptan los estados que se enfrentan a violaciones masivas, digamos, hacerle frente a violaciones masivas de derechos humanos que no pueden resolver por medio de los mecanismos ordinarios, por medio de las vías ordinarias. Y ese es un elemento importante porque ahí empezamos a trazar algunas líneas diferenciales sobre por qué no aplicamos los mecanismos que existen en la justicia ordinaria o los mecanismos convencionales y por qué es necesario pensar en unas estrategias distintas de justicia para resolver las necesidades de justicia de una sociedad que ha sido sistemáticamente violentada. Hay una aclaración ahí que me parece pertinente porque Camilo hacía referencia a una justicia algo así como de excepción para reforzar o digamos para atender una situación de excepción. Yo quiero hacer antes una pregunta. ¿Aquí quiénes son abogados? Por favor levantemos la mano, ¿quiénes somos abogados? Bien, hay muy poquitos, entonces tengo un margen de maniobra muy amplio y puedo llamarlos a la confusión. No, mentiras, es importante para no tener aquí un diálogo como tan jurídico, sino un poco más amigable, ¿vale? Esta respuesta de la justicia transicional básicamente es una respuesta multifacética que supera la noción de justicia desde la perspectiva de la persecución penal y que de alguna manera diseña o pone en marcha algunos mecanismos que no solamente desde la perspectiva de procesos judiciales pueden resolver demandas de justicia. Por eso en Colombia, pues más o menos hemos empezado a escuchar nosotros como que hablan de reparación, hablan de medidas de verdad, de medidas de, en fin, distintas otras medidas que de alguna manera hacen juego con lo que digamos, en el espectro internacional, inclusive desde Naciones Unidas, han definido como los mecanismos de justicia transicional enfocados desde una perspectiva integral, como son, sí, efectivamente los procesos penales, pero además las reformas institucionales, además las medidas de reparación y otras medidas
relacionadas con la depuración de los estamentos de inteligencia de los estados. Esta lista, vuelvo y les digo, no es una lista taxativa, sino que por el contrario se ajusta o debe obedecer a las coyunturas nacionales que digamos, que exigen otro tipo de herramientas, no incluidas probablemente en esta lista que acabo de darles, pero que haciendo parte de un todo logran de alguna manera generar una transición. Básicamente las medidas de justicia transicional buscan como objetivos generales, digamos, en primer lugar, dar reconocimiento a las víctimas como derechohabientes, promover la confianza cívica y fortalecer el Estado democrático de derecho. Dar reconocimiento a las víctimas como derechohabientes, ¿eso qué significa? Y esto para que vayamos ya empezando a hacer el parangón con Colombia. Generalmente cuando se acerca el Estado a enfrentar el reto de dar solución a las demandas de justicia de las víctimas, tiende el Estado a enfocarse en esta calidad de las personas que han padecido un grave sufrimiento a causa de una medida, pues digamos de una acción violenta insuperable, que los pone en un plano, digamos, objetivamente hablando, en un plano de necesidad y que necesita, digamos, que el Estado entre desde una perspectiva casi que solidaria a reforzar algunas medidas para garantizar sus derechos. La recuperación de la calidad de derechohabientes es una medida mucho más ambiciosa, o es, digamos, un concepto mucho más ambicioso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando desde la perspectiva de, digamos, darle el golpe de espalda a la víctima y darle ese acompañamiento, sino por el contrario, de hacerla nuevamente sujeto de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que la víctima en sí misma recupere su capacidad de agencia y logre hacerle frente a sus necesidades, logre acudir a las instituciones, sepa exigir sus derechos, sepa que los tiene además y logre de alguna manera influir en la construcción de las medidas, por ejemplo, de política pública, desde la perspectiva participativa, que van a resolver sus necesidades. Promover la confianza cívica, ese concepto es bastante gaseoso, pero es de los más importantes, porque por medio de estas medidas de justicia transicional no solamente se resuelven estas necesidades inmediatas de las personas que han sido afectadas de forma directa, sino que inclusive a las personas que han sido afectadas de manera indirecta o a la sociedad en general, le queda claro después de aplicar las medidas de justicia transicional que puede confiar en sus instituciones, que hay un catálogo de normas que son aplicables a todos y que todos estamos, digámoslo, desde derecho clásico y derechos fundamentales, que todos somos iguales ante la ley, que vamos a recibir el mismo trato. Fortalecer el Estado democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Se encierra mucho con el tema de la justicia penal, pero no significa que por medio de ese mecanismo solamente se pueda lograr fortalecer el Estado democrático de derecho. Generalmente, cuando se realizan los juicios en el marco de los procesos penales, lo que logra el Estado es trazar la línea y decir esto es lo que está bien, esto es lo que está mal y esto es lo que no se puede hacer. Esta línea no puede cruzarse, porque de lo contrario se pone en riesgo el Estado de Derecho y el Estado democrático de Derecho. Básicamente, con algunas otras medidas de justicia transicional se tiende a lograr este objetivo. Yo creo que, bueno, básicamente, pues yo creo que he hecho un resumen bastante criticable de lo que más o menos sería una noción de justicia transicional. Sin embargo, yo creo que vamos a entrar en detalle ya cuando planteemos los desafíos en Colombia. Hablaba Camilo les decía del tema de la justicia de excepción y sí me parecería clave mencionar ese aspecto porque de alguna manera es una característica de la justicia transicional.
el tema de la excepcionalidad. Pero una cosa es los estados de excepción en términos de la Constitución Política de Colombia y otra cosa es unas medidas aplicadas desde una perspectiva excepcional. ¿Por qué? Porque las medidas que de alguna manera se han entendido desde la perspectiva de la Constitución colombiana como las medidas en estados de excepción tienden generalmente a resolver situaciones relacionadas con el orden público. Y aquí en el tema de justicia transicional la apuesta es mucho más ambiciosa. Aquí el problema no es que tenemos problemas de orden público, sino que hay unas situaciones trascendentales, estructurales que también tienen que abordarse. Voy a empezar entonces ya con la presentación, que veo que ya va avanzada, no sé por qué. Bien, ya, primera, listo. Ok. Bueno, entonces, ¿cuándo se empieza a hablar de justicia transicional en Colombia? Y aquí los que se están durmiendo tienen que despertarse porque vamos a hablar de temas trascendentales del país y de su futuro. ¿Cuándo se empieza a hablar de justicia transicional en Colombia? La discusión que se generó a partir de la desmovilización o de las negociaciones para desmovilizar a los grupos paramilitares trajo al debate nacional algunas medidas relacionadas con alternatividad penal, propiamente desde el momento en el que el gobierno anterior empieza a realizar algunos acercamientos. Y esto es bien importante mencionarlo y tenerlo presente. ¿Por qué? Finalmente, los acuerdos con los grupos paramilitares no traen como consecuencia leyes de alternatividad penal propiamente, sino la Ley de Justicia y Paz, que finalmente consagra unas penas bajitas, unas penas alternativas de 8 años máximo, y otra cantidad de medidas que no son propiamente las leyes de la Ley de Alternatividad Penal que inicialmente se plantearon. O fue planteada, pues, porque la Ley de Alternatividad Penal básicamente es algo parecido o algo, pues es casi la misma cosa que pensar en temas de amnistías o inclusive indultos. Con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, que es básicamente un proceso penal especial, o consagra un proceso penal especial, empieza a rotar en las cabezas de los colombianos, y además que es presentada como una ley de justicia transicional en algún momento, empieza a rotar en la cabeza de los colombianos que la justicia transicional es sinónimo de beneficios penales. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis porque esa es una grave interpretación de lo que es, o un grave, digamos, apropiación de un concepto que es bastante equivocado. Ya por lo que les comenté de qué es la justicia transicional, pero además de eso porque le entregaron desde la perspectiva, pues digamos, desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, le entregaron a un proceso penal especial, sí, pero finalmente un proceso penal, la responsabilidad de reparar a las víctimas, de entregarnos una verdad y además de eso, de establecer unas responsabilidades individuales de un grupo de actores del conflicto, pertenecientes a una estructura, y eso ahorita lo voy a aclarar mejor, pero recordemos, es un pequeño grupo o un pequeño apéndice de una gran estructura que hizo parte del conflicto armado en Colombia. Siguiente, por favor. Viene después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz otras normas y decretos que nos ponen en un plano, pues digamos, bastante tecnificado, si se quiere, yo no sé si esa palabra exista, técnico más bien, y calificado de lo que empieza a entenderse por justicia transicional en Colombia. Entonces se expide con ocasión de algunas decisiones de la Corte Constitucional que limitan la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se expiden normas como la Ley 1424, antes, bueno, el decreto 1312 sobre reparaciones, luego se expide la Ley 1448 de víctimas, y digamos que podríamos ya identificar como característica de lo que se ha entendido por justicia transicional en Colombia, primero la incorporación temprana de unos estándares, digamos, desde la perspectiva positiva, lo digo acá, como características, la
cualificación o digamos la temprana incorporación de estándares, la creación de una institucionalidad especializada y la formulación de unas leyes completas pero complejísimas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Efectivamente, si uno lee la Ley de Justicia y Paz y la sentencia que le hizo control de constitucionalidad, uno dice, esto en el papel esto es una maravilla, hermano. Sí, o sea, se lo pensaron todo, porque aquí hay medidas de reparación, porque aquí van a juzgar a los responsables, porque está, bueno, en fin, ¿cierto? Digamos, para hacer aquí una nota al pie, cuando la Ley de Justicia y Paz entra en vigencia, en la Fiscalía, la creación de la ley de la Unidad de Justicia y Paz, que es más o menos, digamos, después de la entrada en vigencia de la ley, se prepara con 14 fiscales. 14 fiscales para juzgar a una cantidad exorbitante de personajes, una masividad de hechos absurda y una cantidad de víctimas que se acercan a los procesos buscando una respuesta judicial, que bueno, que tengo los datos ahora cuando lleguemos al tema se los entregaré. Sin embargo, desde la perspectiva normativa, estas leyes son complejísimas y completísimas. Entonces, también después cuando entra en vigencia la ley de víctimas, encuentra uno que la ley trabaja unos conceptos y unas nociones elaboradísimos sobre qué es la reparación de víctimas, las medidas de rehabilitación, satisfacción, de restitución, de rehabilitación, en fin, una cantidad de conceptos que empiezan a emerger ahí, pero que si nos ponemos en el plano serio, pues a preguntar a los operadores, no necesariamente judiciales, sino administrativos sobre la política pública, si tienen claridad sobre este tipo de conceptos, pues la verdad es que no. Siempre atienden a decir pues lo que dice la norma, entonces mira uno la norma es muy clara, pero cuando el reto es pasar a la aplicación, se encuentran los funcionarios con muchísimas rupturas, por más buena voluntad que tengan y por más preparados que estén. No estamos hablando de un escenario, digamos, muy comprensible en algunas ocasiones. Creo que me adelanté un poco y estoy hablando de las perspectivas negativas de lo que se ha entendido por justicia transicional en Colombia, pero bueno, lo primero que puedo decirles es pues, la comprensión limitada de la justicia transicional, como les decía ahora, desde la perspectiva de justicia penal. Y esto tiene además una explicación. Uno escucha los debates nacionales, digamos, o los debates que nos hacía el resumen Camilo, y vemos al fiscal hablando de penas, vemos a los ministros diciendo no, por ejemplo en el caso del ministro de Defensa, ustedes los militares o los miembros de la fuerza pública no tienen que preocuparse, también les vamos a aplicar medidas de justicia transicional y no van a tener que soportar unas penas tan fuertes, o otras autoridades del orden nacional señalando que pues finalmente hay que pensar en unas medidas de justicia transicional para que las FARC no paguen en principio las penas ordinarias, no sé qué más. Todo siempre está encadenado a pensar que la justicia transicional es un lavadero de penas, así como para ponerlo en plata blanca. La dispersión de las normas, instituciones y mandatos, ese es otro elemento bastante problemático. Si uno empieza a leer las normas, si empieza a leer con mucha atención, va a encontrar contradicciones de la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, con la Ley de Víctimas. Para mencionar un ejemplo medianamente próximo, y es el debate que hay sobre el tema de la reparación. Que si la reparación es judicial, que si la reparación es administrativa, que quién tiene que reparar, que si repara de manera subsidiaria, que si repara de manera solidaria, que si solamente es el Estado, que si son los victimarios. En un lado dice una cosa, en otro lado dice otra, las expectativas de las víctimas son otras, la Corte Constitucional dice otra, en fin, esto es un escenario complejísimo de interpretación de unas normas bastante ambiciosas. Que bueno, ustedes dirán, pero este vino pues solamente aquí a criticar. Pues la verdad es que en parte pues estamos en ese pedacito, pero lo que sí pensaríamos es que desde el momento inicial en el que Colombia tomó la decisión de aplicar medidas de justicia transicional, el ejercicio idóneo hubiera sido pensar en un modelo mucho más articulado, en donde las normas estuvieran compasadas y realmente existiera como tal una política pública de justicia transicional y no lo que finalmente hemos venido construyendo al paso de las coyunturas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la ley de 1448 finalmente es el resultado de, es que no quiero ser agresivo con los términos, pero es de alguna manera un fracaso de la aplicación del decreto 1312 relacionado con la reparación administrativa, en donde nos damos cuenta que estamos siendo estamos contrayendo, digamos, de alguna manera los derechos y tenemos que ser muchos más ambiciosos en la protección de los derechos de las víctimas. Bueno, el tercer punto que menciono en la diapositiva son los diseños complejos versus la capacidad de implementación, que ya más o menos lo he dicho, pues al momento de llevar a la aplicación este tipo de normas se enfrentan los funcionarios a unos retos muy ambiciosos y además, digamos, de alguna manera imposibles de cumplir en el corto plazo y que demandan presupuestos, que demandan diseño institucional, que demandan una interlocución permanente con las víctimas para comprenderlas, para entender que aquí no hay un único y exclusivo universo de víctimas, sino que ese gran universo de víctimas está compuesto por unos grupos, digámoslo así, con unas necesidades específicas, unos colectivos que demandan otro tipo de reparaciones, o sea, el tema no es nada sencillo. Seguimos, por favor. Los desafíos generales de la aplicación de las medidas de justicia transicional en Colombia. Entonces, efectivamente, después de analizar por qué la justicia transicional ha sido entendida como solamente justicia penal, hay que decir, no lo es, pero el rol de la justicia penal en los procesos de justicia transicional sí es trascendental. Lo que sucede es que cobra un mandato especial y no propiamente el mandato clásico del derecho penal de establecer la responsabilidad individual de los actores del conflicto. Esto implica que si la judicialización va a ser estratégica, es necesario que dentro de la estrategia de justicia transicional se planteen medidas de reparación, medidas de construcción de verdad que acompañen los procesos penales y que lleguen hasta donde el proceso penal no llega, porque generalmente los procesos penales son muy limitados por más especiales, ¿cómo llamarlos?, más sofisticados y más efectivos. Siempre los procesos penales van a estar atados a lo que logre probarse, por el derecho al debido proceso, por el derecho pues digamos, la presunción de inocencia, otro tipo de figuras del derecho internacional también que hacen parte de los derechos humanos fundamentales inclusive, ¿sí?, que no pueden desconocerse en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, cuando los procesos penales no logran llegar a donde tienen que llegar, pero de alguna manera el colectivo de la sociedad sabe muchas cosas, es necesario que se creen mecanismos de construcción de verdad en donde esas verdades emerjan. Segundo, la justicia transicional puede sentar bases sólidas de una paz sostenible, pero no es la paz en sí mismo. Es decir, por el hecho de que saquemos adelante unas medidas de justicia transicional, no necesariamente tenemos igual paz, ¿verdad? Las medidas de justicia transicional son un vehículo que facilita la transición y que además de eso permite cierta estabilidad en los acuerdos y en los procesos. Pero de alguna manera también la discusión está centrada, o más bien el esfuerzo está centrado a que el Estado como tal realmente comprenda, el Estado y la sociedad en su conjunto comprendan que deben sacar adelante medidas de justicia transicional en lógica, por ejemplo, de reconciliación, en lógica, por ejemplo, de aporte a la construcción de la confianza cívica de la que hablábamos hace un rato, en fin, y de otros elementos que el conglomerado social tiene que, del cual más bien el conglomerado social tiene que apropiarse. No solamente la medida de justicia transicional pues, de una comisión de la verdad va a garantizarnos que la paz sea sostenible. Tercero, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de todos los actores del conflicto. Esto es muy importante porque generalmente Colombia ha cometido, digamos, o en la historia de Colombia se han centrado los esfuerzos en lograr una negociación con un grupo armado específico, tratar de desmovilizarlo y pensamos que con eso ya estamos próximos a la paz. Y ese es un imaginario bastante erróneo.
¿Por qué? Porque existen otros actores del conflicto que no necesariamente ni siquiera son hombres arma y que están presentes en el conflicto, lo alimentan, son determinantes para la realización de las acciones violentas y no se conocen. Entonces es necesario, en el marco de la justicia transicional, abrir los espacios para que esas personas también lleven a cabo un debido proceso de rendición de cuentas. Y este es un concepto que vamos a abordar ahorita cuando lleguemos a lo que Camilo planteaba del marco para la paz. Pero ténganlo ahí en sus cabezas un momento. Cuarto, el tratamiento no simétrico para la rendición de cuentas de los actores armados del conflicto. Este es un elemento contundente porque además, ya creo que es inevitable que pase a hablar del marco para la paz, pero el marco pues en su primer inciso del artículo 66 transitorio señala que se van a aplicar mecanismos de justicia transicional también para agentes del Estado, por ejemplo, ¿cierto? Y habla de un tratamiento diferenciado. Pues aquí está más o menos esa noción. El tratamiento no simétrico, ¿qué es lo que exige? Exige que, primero, se analicen de alguna forma las situaciones por las cuales este tipo de estructuras terminan haciendo parte del conflicto armado, en el caso de las estructuras ilegales, pero además de eso, que este tratamiento no simétrico tenga en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los agentes del Estado, estamos hablando de personas que tenían o que ostentaban la posición de garante, es decir, entre comillas, pues no quiero decir eran los buenos, porque no quiero poner esto en términos de buenos y malos, pero eran los que tenían el mandato principal de proteger a la población. Entonces, ese solo valor agregado exige que ya se piense en que no puede hablarse del mismo tratamiento, porque no estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la negociación de La Habana, no estamos hablando de que las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos o cometieron excesos, pues se pongan de acuerdo y le salgan al país a decir, bueno, ya aquí entre nosotros saldamos, entonces listo, ¿sí? Porque la deuda es con la sociedad en sí, no es entre ellos, ¿verdad? Entonces por eso ese trato no simétrico es tan importante. Quinto, la coherencia y la articulación institucional. Definitivamente ese sí que es un desafío. Yo creo que Colombia finalmente está empezando a gestar una masa que ha creado una conciencia, ¿sí?, sobre la necesidad de hacerle ya finalmente frente desde una perspectiva política a la solución del conflicto. Entonces, pues habemos muchísimos que quisiéramos ofrecernos con nuestras ideas y con nuestras iniciativas y con nuestro trabajo a aportar en esa discusión y aportar en esa construcción. Sin embargo, si no hay un diseño institucional claro, en donde se tengan claros los roles, en donde, por favor que esto no salga de este auditorio, pero en donde no veamos al fiscal teniendo la discusión que tiene que tener es un ministro de justicia, o por ejemplo, en donde la justicia penal intente tratar de resolver todas las necesidades del derecho de las víctimas y se olvide de que su mandato es la judicialización, ¿sí? Digamos, todas esas líneas tienen que quedar absolutamente claras, absolutamente desde el diseño claras para evitar lo que hemos vivido en estos últimos años, que es una permanente discusión casi que entre las ramas del poder, desarticulación de las entidades, en fin. Seguimos. Llegamos al tema de la justicia penal en clave de justicia transicional en Colombia. Un tema grueso, un tema complejo. Yo quisiera de pronto más bien trabajarlo muy de la mano con el marco para la paz, entonces más bien lo voy a abrir por acá para que lo tengamos muy presente. Como les decía hace un momento, la justicia penal en el marco de los procesos de justicia transicional tiene unos retos distintos a los clásicos, a los que de manera, digamos que desde la perspectiva del derecho penal clásico se le ha entregado al proceso penal. Ya aquí está. Si uno se pone a mirar la legislación permanente en Colombia, las figuras así como más sofisticadas que uno encuentra en el Código Penal o el de procedimiento penal son los concursos de delitos, los concursos de conductas punibles y eso, ¿sí? Para enfrentar un modelo de criminalidad de
de gran envergadura, en donde participan actores, sí, actores ilegales, pero actores grises además, ¿sí?, que fungen entre la legalidad y la ilegalidad, que era lo que les decía hace un momento de la rendición de todos los actores del conflicto, que no son tangibles, es decir, que no son fácilmente identificables. También además estamos en el marco del conflicto llamados a resolver unos retos de la judicialización que no, digamos, que superan inclusive los tipos penales con los que cuenta el Código Penal colombiano, por ejemplo, en el caso de Colombia, en muchos casos. Es más, voy a poner un ejemplo, en el caso de Ruanda. En el caso de Ruanda no existía la violencia sexual en el Código Penal. Entonces, la judicialización en Ruanda de los casos de violencia sexual se tuvo que hacer, por ejemplo, tratar los fiscales y los operadores judiciales de acercar la interpretación de tipos penales como la tortura o las lesiones personales, ¿sí?, para finalmente resolver, digamos, la necesidad de justicia en ese tipo de hechos. Entonces, estoy digamos, planteando unos retos que dejan ver que los modelos tradicionales de persecución penal en los casos de justicia, pues digamos, en el marco del conflicto y cuando se aplican medidas de justicia transicional tienen que ser más ambiciosos. Ahora que lo pienso, mañana van a tener a Camilo Bernal, que va a desbaratar todo lo que les estoy diciendo, pero pienso que pues, es importante que tengan las dos, digamos, visiones y que ustedes de alguna manera se llamen ustedes pues, a la reflexión sobre el modelo de judicialización efectivo que tiene que aplicarse en Colombia. La justicia penal de alguna manera en el marco de los procesos de justicia transicional, vuelvo y les cuento, tiene la función de afirmar el valor de las normas, recuperar la confianza, en este caso del sistema de justicia, hablábamos de la recuperación de la confianza cívica en las instituciones, con la justicia se recobra la confianza en el sistema de justicia, atribuir la responsabilidad penal y castigar a los responsables de los delitos que ofenden la conciencia de la humanidad. Ahí es muy importante que tengamos claro, yo no, pues digamos, en esta presentación no se aborda de forma clara y contundente la discusión sobre el delito político, pero estoy dispuesto a resolver todas las dudas. Concretamente en el tema de justicia penal, finalmente, ¿de qué se tiene que ocupar la justicia penal en el marco de los procesos de justicia transicional? De todos los hechos cometidos en el marco del conflicto, de los digamos, más representativos, de los más dolorosos, ¿de cuáles? ¿Sí? Estas categorías son bastante difusas, a veces uno dice, bueno, pero usted, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es gravedad? No, se van a ocupar de la gravedad, de los delitos más graves, pero ¿cuáles son los más graves? Para una víctima que padeció un dolor, digamos, que padeció el desplazamiento y otra que padeció la desaparición, ¿yo con qué cara y quién soy yo para decirle, no, es que la desaparición es más grave que su desplazamiento? ¿Sí? Digamos, esas son situaciones bastante complejas que se discuten en el marco de la aplicación de la justicia penal en los casos, pues digamos, en el marco de justicia transicional. Lo que básicamente, pues digamos, se ha planteado desde la perspectiva de la experiencia internacional es que los crímenes que se cometen en el marco del conflicto y sobre todo, por ejemplo, en un conflicto de largo aliento como el colombiano, generalmente son crímenes de sistema y pues digamos, atados a la figura de crímenes internacionales, que son los que más reproche exigen los tratados internacionales. Los crímenes de sistema ponen a los operadores de justicia en unos retos bastante complejos. Primero, por lo que les digo, pues, que de esas estructuras hacen parte elementos ilegales visibles, pero sujetos grises que no pueden identificarse fácilmente. Y sobre todo, esos sujetos son los que garantizan el continuo de poder de ciertas estructuras que son las que mayores excesos cometen. También impone retos como, por ejemplo, la necesidad de determinar qué hechos tengo yo que investigar para comprender cómo operaban estas estructuras. Y no, como en el caso de Justicia y Paz, que empezaron a investigar, pues digamos, desde una perspectiva coyuntural, todos los hechos por los cuales preguntaban las víctimas, o los hechos que pues, parecían los más escabrosos, las grandes masacres, o cuestiones como estas, que finalmente no necesariamente ilustran el accionar de
de las estructuras. Para poner un ejemplo, pues digamos, bastante coloquial, pero para ejemplificar esto un poco. El desplazamiento forzado, no, son 5 millones de desplazados en Colombia, o 6, o yo ya no sé en cuántos vamos, y entonces hay que hacer una investigación sobre esto y no sé qué, y entonces los desplazamientos más graves han ocurrido, por ejemplo, en el sur del Cesar, o en el Magdalena Medio, o en no sé dónde, entonces vamos a investigarlos, ya tenemos 250 imputaciones sobre desplazamiento forzado, pero ninguno se dio cuenta que el desplazamiento forzado en Colombia era parte de una estrategia, por ejemplo, de despojo. Y esas son cosas que no se logran ver en un proceso penal ordinario. Entonces, la necesidad de establecer una estrategia de judicialización mucho más ambiciosa desde la perspectiva de desarticular las organizaciones y comprender cuál era su modus operandi o más bien sus patrones de criminalidad, es un reto que no necesariamente se encuentra en las normas penales ordinarias. Bueno, el cuarto punto que está mencionado en la diapositiva es la seguridad jurídica para los combatientes como condición para la sostenibilidad de un acuerdo de paz. Este es un elemento que cobra vigencia porque, por ejemplo, en este momento estamos discutiendo todo el tema del delito político y la posibilidad de que las FARC o algunos miembros de las FARC participen en política y otras cuestiones. Lo cierto es que la necesidad de los procesos judiciales no solamente resuelve las demandas de justicia, sino que al llevarse a cabo debidos procesos de rendición de cuentas, las personas que se someten a este tipo de procesos finalmente pues tienen saldadas sus cuentas con la justicia. Y por eso ese asunto también es bien importante. Porque en la medida en que pensemos en que podemos amnistiarlo todo, indultarlo todo o crear cualquier tipo de figura que esté relacionada con la renuncia a la persecución penal de graves crímenes, siempre va a quedar latente la posibilidad de ser judicializados, sobre todo pues digamos desde el 98 para acá, bueno, digamos cuando Colombia ya firma y entra en vigencia, pues digamos el Estatuto de Roma, cuando se somete Colombia y reconoce la competencia del sistema interamericano, por ejemplo, ¿sí? O sea, ya empiezan a matizarse estas posibilidades de no enfrentar juicios penales. Los juicios penales no solamente, como les digo, son garantía para las víctimas, sino también son garantía finalmente para quienes quieran definitivamente hacer un corte y pasar a la legalidad definitivamente. Bueno, el marco jurídico para la paz. Entonces, yo les voy a contar un poquito, ¿cómo estoy de tiempo? Porque yo empecé a hablar y ni pregunté cuánto tiempo tenía. Vale. Bueno, Gustavo podría hacer mejor este papel, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo, porque él fue el que demandó esta reforma constitucional. Entonces, el marco jurídico para la paz. Colombia, después de todo este medio balance, así como a la carrera que yo les he hecho, se empieza a plantear si realmente tiene dentro de su andamiaje jurídico las medidas necesarias para enfrentarse a un futuro posible proceso de paz. En ese entonces nos decían, ¿no? Entonces el senador Roy Barrera salió muy acucioso a preguntarnos pues, a todos qué teníamos para ofrecerle a los victimarios en caso de que realmente quisieran someterse. Y la respuesta generalmente era pues unos procesos tortuosos como el de justicia y paz o unas penas ordinarias que no van a facilitar las negociaciones. Entonces surge la idea de sacar adelante una reforma constitucional que tomara en cuenta estos retos, pero que al tiempo además lograra sentar las bases para realmente a partir de este momento hablar de una estrategia de justicia transicional un poco más articulada. Estoy hablando de la forma como se presentaba en la discusión el marco para la paz. Básicamente, pues para decirles y para contarles, el primer proyecto de marco para la paz era como más o menos 3 frases en donde decían se aplicarán criterios de selección en Colombia para facilitar el tránsito, no sé qué. Digamos, un articulado bastante escueto que dejaba muchísimas preguntas sobre la aplicación de esta reforma constitucional y que se sometió a discusión y hoy tenemos pues después de una amplia discusión nacional, después de la participación de distintos sectores
de la judicatura, de los fiscales, pero también de la sociedad civil y de las víctimas en general, e inclusive los mismos victimarios en algunos casos, tenemos lo que tenemos hoy como marco jurídico para la paz. Entonces, pues Camilo ya más o menos hizo referencia, pero yo creo que es importante mencionar algunas de las figuras. El marco para la paz, en primer lugar, habla de unas estrategias de selección y priorización, de renuncia a la persecución penal y de suspensión de penas. Estas todas figuras que posiblemente tendrían que aplicarse a personas que son responsables de graves crímenes, o más bien, dejemos de lado la noción de graves crímenes, concretamente hablemos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Pues el marco realmente lo que manifiesta es las medidas de selección y priorización son inherentes a la justicia transicional, cosa que yo discutiría. Sin embargo, lo cierto es que sí pone de presente la necesidad de reorientar los procesos penales, tal y como lo estábamos mencionando hace un momento. Sin embargo, también parte de una premisa, digamos, que yo considero cierta, y es masividad de víctimas, masividad de perpetradores y masividad de hechos que tengan que investigarse. En esa medida vamos a tener que establecer unos criterios que nos permitan llegar a una judicialización efectiva, y por eso se habla de criterios de selección de delitos y de perpetradores, con el fin de concentrarse en la persecución de máximos responsables de graves violaciones a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática y de crímenes de lesa y de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Ahí hay un primer mensaje que yo quiero dejarles. El marco es una reforma constitucional, es decir, es una norma de la mayor jerarquía que sencillamente establece que se podrá establecer criterios de priorización y selección, pero no dice cuáles. Y hace parte del debate nacional y de estos procesos de formación a los que nos han convocado hoy, y de los estudios que ustedes están realizando y de la participación efectiva de todos los sectores, que estos criterios de selección realmente se construyan como debe ser, porque los criterios de selección van a estar definidos por unas leyes estatutarias que exigen una cantidad de debates especiales en los cuales ustedes inclusive pueden, por medio de sus senadores y representantes, participar, o inclusive también se va a control previo de constitucionalidad, y en ese control previo también pueden participar activamente en esa demanda, así que ojo con eso. Es muy importante que tengan claras estas figuras ustedes que digamos que están en este tipo de discusiones. El marco también establece figuras como que, por ejemplo, mediante esa ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y que en cualquier caso se aplicarán se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Yo creo que el marco de alguna manera toma en cuenta lo que hablábamos ahorita sobre las limitaciones de los procesos penales, y exige con este artículo que la posibilidad de crear mecanismos no judiciales de investigación para llegar más allá de lo que se ha logrado en los procesos penales. Sin embargo, ahí yo quiero hacer ya una anotación acá, de pronto un poquito prematura en la discusión que vamos a dar en Colombia, pero lo anuncio porque la Corte Constitucional ya falló sobre el marco jurídico para la paz, al menos en la primera demanda, y lo que dijo fue que sí se podía seleccionar, pero que se podía seleccionar bajo el entendido de que iba a existir una comisión de la verdad que iba a ocuparse de los casos no seleccionados. Y a mí eso sí que me parece complejo, porque perdón, pero bueno, yo a veces hablo de manera muy coloquial, pero si la tarrascalada de jueces que tenemos en Colombia no ha podido con la definición de circunstancias de modo, tiempo y lugar de todos los hechos que se cometieron en el marco del conflicto, pues mucho menos una comisión de la verdad. Pero más aún, ¿la comisión de la verdad realmente está creada para eso, por ejemplo? O sea, ¿o debe crearse para enfrentar ese tipo de retos?
La respuesta inicial, digamos, y así de manera prematura, es no. La respuesta es que la Comisión de la Verdad tiene que permitir a ciertas voces que han sido silenciadas con ocasión del conflicto dar su versión, pero no necesariamente ocuparse de circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos cometidos en el marco del conflicto. Eso es, realmente es que eso es imposible, o sea, no quiero ponerlo en términos odiosos, pero verdaderamente creo que me parece bastante, pues, irreal. Bueno, el marco también habla de la creación de una comisión de la verdad, le entrega de alguna manera algunas funciones como orientar los criterios de priorización y selección. Eso es un debate amplísimo. El país tendrá que enfrentarse a la discusión de si quiere una comisión de la verdad, por ejemplo, que tenga consecuencias en términos de judicialización, o si sencillamente quiere poner de plano en el debate nacional unas verdades casi que indecibles, ¿sí? Y además de eso nos pone en el plano de una vez conocida esa verdad, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? En fin, pero la Comisión de la Verdad, digamos que tiene una carga mucho más política que judicial, ¿sí? O digamos, históricamente la ha tenido de esa manera. Bueno, como yo estoy hablando en el desorden del marco, quiero aclararlo, ¿no? El marco también habla que los criterios de priorización y de selección permitirán sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y que podrá pensarse en modalidades especiales de la ejecución del cumplimiento de la pena, autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados, y pues básicamente algunas otras medidas relacionadas con atenuación de las consecuencias o de las sanciones penales. Claro, digamos, el debate que dio el fiscal hace poco, pues digamos, las afirmaciones del fiscal fueron bastante discutidas en los medios de comunicación, pero lo cierto es que efectivamente en el marco de la justicia transicional a veces se piensa en algunos modelos más efectivos desde la perspectiva de resocialización que no necesariamente están vinculados a una sanción penal. Eso es cierto, el fiscal no está loco por decir esas cosas ni nada de eso. Otra discusión es si le tocaba a él o no, pero eso ya, pues, digamos, se irá superando. Pero lo cierto es que en el ordenamiento internacional no hay como tal una definición clara de cuáles sanciones tienen que operar. Sí es clara la obligación de juzgar, de investigar y juzgar y sancionar, pero no dice cómo. Entonces digamos que de alguna manera Colombia tiene un margen amplio para la discusión. Si realmente las víctimas y la sociedad en Colombia necesitan que los perpetradores realmente sean llevados o se sometan a unas penas, a unas sanciones, unas medidas de privación de la libertad, sanciones intramurales, todas estas figuras, o si por el contrario, desde una perspectiva de resocialización, de reconciliación y tomando en cuenta otros valores que tiene que reafirmar la sociedad colombiana, es posible hablar de otro tipo de sanciones. Llegamos a un artículo que fue, o más bien a un inciso del artículo 66, que es bastante interesante. Otra vez despierten los que están dormidos y atiendan esto. Dice el marco para la paz: en cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, la desvinculación de los menores de edad recluidos ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley. Es decir, el marco para la paz no es un cheque en blanco. Las medidas que se constitucionalizan con ocasión del marco relacionadas con la selección de casos que traen como consecuencia la renuncia a la persecución penal de otros casos y en donde además se considera la posibilidad de atenuar penas o de renunciar a la persecución penal o de establecer penas alternativas o formas especiales de ejecución de las penas, no es un cheque en blanco, ni es una premisa que
digamos, que opere de manera automática, sino que por el contrario se exigen todos estos requisitos que acabo de leerles. Siguiente artículo del Marco para la Paz, que ese sí que es más, bueno, que por estos días está generando mayores debates, es el artículo 67 transitorio. El artículo dice: una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos. Entonces, una vez resueltas las tensiones de qué vamos a seleccionar, cómo vamos a ocuparnos de la persecución penal, cómo vamos a garantizar que reconozcan la responsabilidad, que reparen a las víctimas, que todo ese contenido tan denso, el articulado nos pone en este debate. Y digo el articulado y no el gobierno, ni el Estado, ni nada de eso. Digo el articulado porque no sabemos qué va primero y qué va después. Es decir, el artículo no dice después de que enfrenten una judicialización, entonces vamos a ver si consideramos la posibilidad de que participen en política. Eso no lo dice el marco. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque finalmente, y ahí digamos comprendemos un poco las tensiones de la mesa de negociación, todo está concadenado. Entonces, la posibilidad de considerar conexo un delito al delito político implica la posibilidad o la premisa de que yo voy a tener que ser juzgado o no voy a tener que ser juzgado, y finalmente si voy a tener que ser juzgado, en qué condiciones, qué pena me van a aplicar, pero además de eso sí o no puedo participar en política. Lo cierto es que este artículo finalmente sí pone en el grueso de la discusión la necesidad latente y con la cual generalmente terminan los procesos de paz en el mundo, que tienen, digamos, como interlocutores actores pues armados, pero finalmente actores políticos armados, y es la participación política de algunos de los miembros de ese tipo, de esos grupos. Y esto lo estoy señalando, ¿por qué? Porque claro, para todos es escabroso y entonces muchos discuten y otros definitivamente dicen pues es la única solución, no sé qué, pero lo cierto es que desde una perspectiva objetiva, yo sé que todos tendrán muchos reparos, pero desde una perspectiva objetiva, si estamos hablando de un grupo que cometió delitos de carácter político, es decir, y para los que no tienen, digamos, no han tenido acercamiento con esa figura, delito político, por delito político se entiende aquellas conductas que tienen como un móvil, un objetivo altruista de cambio de un Estado que generalmente ha oprimido o ha limitado los derechos de los ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva objetiva, si estamos hablando de colectivos que han cometido delitos políticos, pues es natural que la solución sea que se abran espacios de participación para que dejen de lado esta estrategia de resolver sus tensiones políticas por medio de las armas y acudan a las vías legales y a las vías democráticas para resolver sus diferencias políticas. El cuarto punto que yo menciono en la diapositiva tiene que ver con el tratamiento de los combatientes rasos, y ahí yo quiero hacer una reflexión un poco, pues digamos que confusa o más bien digamos apresurada de alguna manera, pero para que ustedes lo tomen en cuenta en sus apreciaciones. En el caso de las FARC, por ejemplo, yo no sé cuál es el porcentaje, pero les aseguro que es un porcentaje altísimo y es más del 50%, pensando 60, 70, casi 80%, está conformada por personas que han sido reclutadas siendo menores de edad. Uno pensaría en una lógica de discusión, ¿no? Si el Estado de alguna manera estuvo ausente en algunos espacios, en algunos escenarios en donde permitió, digamos, o en donde se gestó la posibilidad de que grupos armados ilegales reclutaran menores de edad, ¿cómo es que ahora cuando tienen 20, 21, 22 o 23 y están a puertas de un proceso de desmovilización se exige la judicialización de todos ellos? Y el Estado les pasa la factura. Eso es una discusión bastante compleja porque además este argumento me lo puede dar tiro fijo, ¿no? Me va a decir, a mí me reclutaron a los 16, entonces yo le digo, sí, pero me hubiera podido salir antes, ¿sí? Eso es una discusión bastante amplia. Yo lo que quiero decirles es, realmente en lógica de medidas de justicia, no de medidas de procesos penales, no de medidas de judicialización, no de nada de eso.
una lógica y una perspectiva de medidas de justicia. Realmente digamos, se logra la transición con juzgar, sancionar de manera vehemente a los combatientes rasos, por ejemplo, o realmente la lógica de aplicar estas medidas de selección que permitan centrar los esfuerzos en los máximos responsables puede resultar una buena estrategia. De alguna manera también uno podría decir, bueno, los rasos, por ejemplo, en cuanto a los términos de la posibilidad de que se mantengan estos modelos o estos continuos de violencia y eso, ¿son los responsables? O sea, ¿son los que garantizan que las estructuras se mantengan, por ejemplo, y que realmente ellos son los que se benefician con la guerra o con los actores delictivos de las guerrillas? Pues eso es una discusión bastante amplia. Lo cierto es que finalmente el marco para la paz también tiene que pensar en ese sentido, desde la perspectiva no solamente pues, de que tiene que brindar un espacio mucho más estratégico de resolver las necesidades que trae el tratamiento penal de los rasos y al tiempo resolver unas necesidades en términos de seguridad jurídica, como lo hablábamos ahorita, de estos desmovilizados. Yo creo que ya he más o menos planteado y tocado los aspectos más generales. Yo quiero dar paso a la posibilidad de algunas preguntas, si las tienen, ojalá no, no mentiras. Espero que realmente, pues digamos, estos comentarios hayan sido de utilidad, que les haya tocado de alguna manera la curiosidad y bueno, espero las preguntas.